Voy a estar predicando bajo el tema: no encubras tus pecados. La palabra encubrir, pues sencillamente es esconder, es no manifestar. Pero aquí la palabra nos dice que nosotros no tenemos que encubrir nuestros pecados. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Y es necesario que nosotros seamos sinceros con Dios, que reconozcamos cuál es nuestra situación espiritual. Y no solamente es reconocer, sino hacer algo al respecto, apartarnos de él. Dice: mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Confesar nuestros pecados no se tiene que hacer precisamente de manera pública. No se tiene que hacer ante ningún hombre. Usted no le tiene que confesar sus pecados a nadie. A nadie usted le confiese sus pecados. Al único a quien nosotros le tenemos que confesar nuestros pecados se llama Jesús, el Hijo de Dios. Ese es el evangelio, que nosotros tenemos que confesarle nuestras faltas a Él. Regularmente nosotros en nuestras oraciones le decimos a Dios: Padre, perdóname mis pecados, perdóname, Señor. Pero eso es bueno, pero no es suficiente. Nosotros tenemos que ser explícitos, especificar el nombre del pecado por el cual le estamos pidiendo perdón a Él. Ciertamente Dios, que todo lo conoce, que todo lo sabe, que todo lo puede, Él sabe en qué nosotros le hemos fallado. Sin embargo, a nosotros a veces no nos gusta hablar en esa falta que tuvimos ante Dios. Y tal parece que todo ha estado bien solamente con decirle: Señor, perdóname. Y no le menciono en el pecado en el cual yo le fallé. Y nosotros tenemos que confesárselo a Él. Por ejemplo, si yo critiqué, decir: Señor, perdóname esta crítica. Si yo robé, Señor, perdóname porque yo robé. Si yo forniqué, Señor, perdóname porque yo forniqué. Y así sucesivamente, cada pecado tiene su nombre. Y Dios quiere escuchar de nosotros, de nuestros labios, que nosotros le confesemos y llamemos las cosas como son por su nombre. Él quiere que nosotros tengamos ese valor, esa sinceridad de decirle: Padre, te he fallado, pequé en esto otro. Pero cuando decimos solamente: Señor, perdona mis pecados, o no le decimos al Señor: perdona mis pecados, solamente estoy orando
Y en la oración estoy adorando, y qué bueno. Toda oración debe de ser comenzando exaltando el nombre de Dios. Y después de exaltar, en lugar de pedirle al Señor perdón, en lugar de confesar el pecado, pasamos al punto de oramos por fulano, sutano, y dame, pero no le confieso mi falta. Y tal parece que ahí se va. Terminé mi oración y sigo adelante. Señor, gracias porque me perdonaste. A veces somos un poco sinvergüenzas. A veces como que nosotros no queremos aceptar la realidad. Y el Señor nos está observando. Y a Él no se le pasa ni una. Ni una se le pasa. Toda palabra obscena que salga de nuestros labios, que no debe de salir, porque somos hijos de Dios. Vamos a dar cuentas. Así que es mejor andar derechito, en la integridad, caminar con temor reverente a Él y llamar las cosas que son por su nombre y las que no son como si fuese por su nombre. Entonces, ese es un ejemplo al confesar los pecados. La única forma de hacer algo público es cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y Señor de nuestras vidas. Sin embargo, algunos no le aceptamos de manera pública porque algunos lo han aceptado en el hospital, otros en su casa, otros el Señor los ha alcanzado en el auto, en el trabajo, en el campo, de muchas maneras. Y no hay un público para que diga, no, pues aquí Él me va a aceptar. Lo importante es que aceptes a Cristo. Pero si el llamado se da en una campaña, en un culto como hoy, y usted acepta al Señor, eso es algo público. No para que lo vean, sino porque el Señor, usted reconoce que Él lo está llamando, reconociendo su condición espiritual y que necesita arreglar su vida, que sus pecados sean perdonados, y solamente Cristo Jesús le puede dar el perdón y la salvación de su alma. Entonces, si nosotros no confesamos nuestros pecados, nosotros mismos nos estamos engañando. Y eso es triste, que uno mismo se engañe, creyendo uno o aparentando que uno está bien con Dios, y que muchos hermanos se expresan bien de uno o de usted, pero a la luz de la palabra de Dios sabes perfectamente que estás reprobado, que hay una falta que arreglar, que hay un pecado o hay pecados que tenemos que confesar. Y nosotros a veces lo sabemos. El único que conoce su relación, su vida con Dios, después del Espíritu Santo, es usted. No la conoce el pastor, el predicador, el hermano, ni su pareja, ni su padre. La conoce usted. Usted y yo sabemos bien cómo estamos delante de Dios. Si estamos caminando en santidad o estamos caminando en apariencia, pecando y viniendo a la casa de Dios, pecando
y otra vez. Pero nosotros tenemos a Cristo que es nuestro abogado, pero no juguemos con su misericordia. Nosotros tenemos que manifestar un cambio. Un cambio Cristo hizo en nosotros cuando le conocimos, cuando le aceptamos. Y ese cambio se debe de reflejar, de manifestar. Pecar por pecar, eso es estar jugando con la misericordia de Dios. Sin embargo, a veces nosotros pecamos porque es sin querer. Y por ejemplo, a veces peco en criticar, en murmurar. La lengua no tiene hueso. El quien la domina, ¿quién la podrá dominar la lengua? No, somos nosotros bien fácil para hablar. Pero no tiene que ser así. Dice su palabra que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Y nosotros hacemos todo lo contrario. Apenas medio vimos la situación, todavía ni nos estamos dando cuenta cómo están los hechos. En lugar de nosotros asegurarnos bien y ver si lo que voy a hablar va a edificar, rápido estamos hablando, rápido para hablar, rápido para airarnos. Y esto no tiene que ser así. Sin embargo, así somos la mayoría de nosotros, pero Cristo Jesús nos quiere cambiar más. Él quiere que mejoremos más, porque la santidad es progresiva. Depende de nosotros cuánto nos dejemos moldear por el Señor, porque Él está tratando con nosotros. Pero Él pide y nos dice que se lo confesemos a Él. Él sabe en qué usted le ha fallado. Él sabe en qué yo le he fallado. Pero no fallemos más. Y precisamente el fallarle no tiene que ser un pecado que tenga que ver con el cuerpo, con los deseos de la carne. Esos son pecados mortales. Pero también cuando nosotros hacemos otros pecados que están fuera del cuerpo, pecado es pecado. Y Cristo no quiere que ninguno de nosotros peque. No estamos llamados a pecar de ninguna manera. Estamos llamados a mantenernos firmes, limpios, íntegros, buscando la santidad de Dios. A nosotros el hecho de no confesarle a Dios nuestros pecados nos impide una comunión con Dios. Acá en primera carta de Juan, capítulo 1, el versículo 6 y 7 dice de la siguiente manera: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que, si nosotros le confesamos al Señor nuestros pecados, vamos a tener comunión con Dios. Otro de los puntos que impide el no confesar nuestros pecados a Dios es que no tenemos comunión entre nosotros los hermanos. Ubíquese ahí mismo en el capítulo 2, el versículo 9.
Dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. El hecho de aborrecer es el proceso en el cual, si no se sana usted, va a terminar llegando a lo peor, que es el odio. Para que alguien lo aborrezca, usted aborrezca a alguien o alguien lo aborrezca a usted, pues a veces suceden por ciertas ofensas, por malos entendidos, por malos rumores, por malos comentarios. Pero nosotros que tenemos la unción del Santo, que es Cristo, comenten mal, escuchemos o veamos cualquier cosa, nada nos va a mover, porque dice su palabra que los que confían en Jehová somos como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Aleluya. Y a muchos, lamentablemente, cualquier mal gesto, porque no me saludaste, porque no me llamaste, cualquier niñería, ya no voy al culto, ya no sigo. Si ese hermano que está ahí, que predica, me hizo eso, ¿yo para qué voy? Maldito el hombre que confía en el hombre. Pongamos nuestra mirada en Jesús, el Hijo de Dios. Poner la mirada en aquel, solamente en Él. Y algunos la hemos puesto en el hombre. Nosotros tenemos que tener esa comunión los unos con los otros. Ciertamente, no le caemos quizás bien a todos, pero sobre todas las cosas, nos amamos, nos tenemos que amar en el amor de Cristo. Ciertamente no con todos me tomo el café, pero eso no significa que yo no le ame, que usted no me ame. Tenemos que amarnos en el amor de Cristo. Si usted está sufriendo cuando ve a su hermano o a su hermana que no desea verlo, hay un problema en usted. Órele a Dios, dígale: Señor, mira lo que pasa, no sé por qué. Siempre que veo a ese hermano, siempre que veo a esa hermana, me cae como patada, como decimos. Disculpen la expresión. Señor, ayúdame, enséñame a amarle en tu amor de Cristo. Usted le va a confesar eso y el Señor pone el querer como el hacer por su buena voluntad, porque el que se está haciendo daño es usted, no él, no ella. La otra persona feliz alabando a Dios, cantando y gozándose, y la otra persona amargándose la vida y diciendo que conoce al Señor y diciendo que ama a Dios. Estás en tinieblas, no has nacido, y es necesario nacer de nuevo para que la luz de Cristo alumbre en tu vida, para que la luz de Cristo te guíe en tu vida, porque las tinieblas de este mundo han cegado tus ojos. Pero Cristo quiere nuevamente alumbrarte y conducirte a la vida eterna. Aleluya. Otro problema que existe en no confesar nuestros pecados es que no hay un crecimiento espiritual.
Y el Señor quiere que todos nosotros crezcamos espiritualmente a la medida del varón perfecto que es Él. El crecer espiritualmente no significa precisamente que usted tenga que estar aquí como en mi persona por la gracia de Dios. Eso no es crecimiento espiritual. No confundamos una cosa con otra. El crecimiento espiritual es esa relación íntima con Dios, esa obediencia con Dios, el negarse a sí mismo, el negarse al pecado. Ese es el crecimiento espiritual. Lo demás son añadiduras dado por gracia, por Dios. Pero algunos podemos estar quizás sin el crecimiento espiritual aquí al frente, pero no damos frutos dignos de arrepentimiento. Y el Señor dice: no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Acá en tercera carta, en el versículo 3 dice: amado, dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dice: mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de que como andas en la verdad. Lo mejor es que los demás expresen de ti, de lo que eres, no de lo que tú digas ser. Pero nosotros buscamos y servimos a Dios no para que los demás digan. No. Nosotros tenemos que buscar y adorar a Dios y guardarnos para Él, porque lo que importa es lo que Dios dice de nosotros, no lo que diga usted, no lo que diga yo. Lo que importa es lo que Dios dice de nosotros. ¿Qué es lo que Dios dice de mí? ¿Qué es lo que Dios dice de usted? Pues Dios, en su infinita misericordia, si le estamos agradando a Él, el Señor nos dice: siervo valiente y esforzado, permanece fiel así. Si estamos un poco desanimados, nos dice cobrar ánimo. Si estamos nosotros en doble ánimo, nos dice: defínite. Hay que definirse, buscar a Dios. Si nosotros le hemos fallado o le estamos fallando y no queremos reconocer nuestra condición espiritual, Dios nos dice: arrepiéntete, arrepiéntete, enderézate para que no te pierdas. Dios tiene palabras para cada uno de nosotros. Dada la situación espiritual que sea, Dios nos habla, Dios nos escucha, Dios nos espera. Así como nosotros estamos esperando la venida gloriosa de Cristo por la iglesia, Dios nos está esperando a que nos arreglemos, a que nos santifiquemos, a que prediquemos su palabra, a que demos a conocer al mundo de que hay un Salvador, de que hay un sanador, de que hay alguien que puede y quiere restaurar tu vida. Su nombre es Jesús, el Hijo de Dios. Muchos viven en el pecado y tal parece que se consuelan
porque escuchan de otros, todo el mundo lo hace. Esto no es nada. Total, Dios me comprende y Dios sabe que soy débil y Dios me va a perdonar. Ese es el razonamiento humano. Todo el mundo lo hace. Usted no lo haga. Yo no lo tengo que hacer. Estamos llamados a marcar la diferencia en Cristo Jesús. Somos la luz del mundo. No somos tinieblas. Nosotros estamos para alumbrar al mundo. No para que el mundo opaque la luz de Cristo que Él ha puesto en nosotros. Y tal parece que se me olvida la palabra de Dios cuando me invitan a los convivios no cristianos. Y luego, en cuanto me siento ahí en la silla, rápido empiezo a mover la patita. No, salga de ahí. Yo no voy a hacer nada, solamente voy a comer porque me invitaron y yo no tengo que despreciar esa invitación. Cuidado. Somos amigos de Dios. El que quiere agradar al mundo se constituye enemigo de Dios. Y es mejor no tener a Dios por enemigo. Un día nosotros estábamos enemistados con Dios. Pero Cristo rompió esa enemistad en la cruz del Calvario para darnos salvación. Nos reconcilió con el Padre a través de Cristo Jesús. No rompamos, por favor, esa enemistad que teníamos. No hay que romper la amistad que tenemos hoy con Dios. No volvamos a estar enemistados. Es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Seamos sabios. Conduzcámonos siempre con sabiduría, con rectitud. Y cuidemos a dónde van nuestros pies. Si van a la vida eterna o van al infierno. Aleluya. Cuidemos nuestros labios. ¿Qué hablamos? Nuestra mente. ¿Qué pensamos? ¿Qué está maquinando mi corazón? Si es en la voluntad de Dios o fuera de la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que pensar en la palabra de Dios. Meditar en su palabra. Que nuestro corazón esté dispuesto para servirle al Señor. El hecho de maquinar ya es pecado. Eso es pecado. Porque ya estoy programando cómo voy a hacer aquí y allá. Si me falla esto, hago el otro. Ya está el diablo ahí. Repréndase usted y someta su carne a la voluntad del Espíritu Santo. Poder de Dios. Entonces, esas son las cosas que impiden el no confesar nuestros pecados. No hay comunión con Dios, no hay comunión con nosotros como hermanos, no hay crecimiento espiritual. Y el Señor nos ha llamado a crecer espiritualmente. No encubramos nuestros pecados. Hay que confesarlo y apartarse de él para poder alcanzar misericordia de Dios. No solamente basta con confesárselo a Dios, decírselo. Tenemos que hacer algo, apartarnos del pecado para alcanzar la misericordia. El que no se aparta del pecado, tarde o temprano lo va a alcanzar la ira de Dios. Pero el que se aparta de sus pecados, la misericordia de Dios está sobre él todos los días. Ubíquese acá en Proverbios, capítulo 6. Versículo 16.
Y dice aquí, 6 cosas aborrece Jehová. Dirá usted, son bien poquitas. Ajá. Escucha. Y aún 7 abomina su alma. ¿Cuáles son? Escucha. Los ojos altivos. La lengua mentirosa. Ajá. Las manos derramadoras de sangre inocente. Y aunque fuese culpable, nuestra justicia no está en nuestras manos. No tenemos que derramar sangre. De ninguna manera. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Por eso el corazón tiene que estar limpio. El corazón que está dañado sufre. No abunda la palabra de Dios. No se goza usted en su corazón porque está dañado. Y tiene que permitir que el Señor sane eso, que nos sane Dios, se establezca en nuestras vidas. Y podamos tener entonces plenitud de gozo. Dice, los pies presurosos para correr al mal. ¿Ve? Primero maquina mi corazón. ¿Cómo voy a hacer para este pecado? Ya estoy maquinando. De día o de noche, en la madrugada. ¿Cómo le hago? Ok, ya tengo el plan. Ok, ahí después voy. Mis pies presurosos, me doy prisa para hacer el mal. Eso lo abomina Dios. Su alma. Estar maquinando. Saquémonos esa suciedad. Y llenémonos de la hermosura de la palabra de Dios. Tanto tiempo que estoy en el Evangelio y dice usted me cuesta. Tú lo dices bien fácil, pero a mí me cuesta. Así pueden estar pensando algunos. Y no me refiero a ustedes precisamente que están aquí en el templo. A los que nos están escuchando. Pero ya la palabra de Dios nos dice que sus mandamientos no son gravosos. Se puede en Cristo Jesús. Todo es cuestión de que nosotros queramos. El querer es poder. Así decimos, ¿verdad? El querer es poder. Si yo quiero, yo puedo. Si yo quiero, voy a buscar al Señor y Él me dará las fuerzas y Él te dará las fuerzas para negarte a ti mismo, porque ya no se va a alimentar tu cuerpo cuando busques a Cristo. Se va a alimentar del pan de vida, del pan del cielo que es Cristo Jesús. Y el quien alimenta el Espíritu de Dios resiste las tentaciones del diablo, las tentaciones de la carne. Y es tan fácil caer en las cosas de la carne por la única razón de que no estamos alimentados de la palabra de Dios. Y aún así, alimentándose de la palabra de Dios, el diablo está ahí. Dale que dale, dale que dale, dale que dale, día y noche ahí, batallando, y órale, y órale, y órale. El Señor te reprenda, Satanás. Aleluya. No prestemos oído a la voz del diablo. No le abramos ni la ventana, nada. El diablo no anda jugando. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero él está derrotado. Sin embargo, todavía anda dando lata. Anda causando problemas. Buscando a nosotros, a los hijos de Dios. Pero se va a quedar con las ganas porque la sangre de Cristo nos cubre, nos guarda, nos cuida, nos protege. Aleluya, no nos descuidemos. Esta batalla está ganada. Si nos descuidamos, la podemos perder. Sigue diciendo, el testigo falso que habla mentira. ¿Cuántos lamentablemente
Y triste es que hermanos se prestan al soborno, a la corrupción, levantando calumnias, acudiendo a la corte. Sí, yo lo vi, sí, yo oí, con tal de perjudicar a su prójimo. Eso no tiene que ser así. Jehová aquí lo dice, Dios, su palabra lo dice, lo abomina. Y algunos por dinero, otros por conseguir beneficios, papeles. No, pues yo digo que me pegaste, yo digo que cualquier cosa. Olvídese usted de los papeles. Si es la voluntad de Dios, Él lo va a dar. Tenemos la nacionalidad del reino del cielo. No perdamos por nada esa nacionalidad. Y algunos por beneficios, haciendo cuanta cosa, pensando solamente en lo terrenal, y nos olvidamos de lo espiritual. ¿Qué clase de hijo de Dios somos? Hablando mentiras, haciendo poca vergüenza. Confiésele a Dios tus pecados, arrepiéntete y apártate de Él. Aleluya. En Proverbios 28, el siguiente versículo dice, versículo 14, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en mal. Aquí al Señor hay que temerle siempre. Algunos nada más un tiempo le tememos. Y el temerle es buscarle, guardarse para Él. Dice su palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si nosotros empezamos a ser sabios, esa sabiduría que está aquí, el guardar sus mandamientos, se tiene que manifestar en la acción. Oh, su palabra dice que yo no tengo que levantar falsas calumnias. Ok, iba a levantar una falsa calumnia, pero ok, está aquí en mi mente, tengo que ponerla por acción. No voy a levantar falsas calumnias. No tenemos que prestarnos a ello. A usted le pueden decir, por favor, solamente di que sí. Con eso, no tienes que decir más. O solamente di no, dependiendo de la situación. Con eso, mira, te estoy más que agradecido. Y algunos se dicen, please, cállese. Y algunos los convencen las lágrimas para sacar un beneficio, porque estás usando la mentira. Estamos usando la mentira. Jehová lo abomina. Aquí lo dice su palabra. Entonces nosotros tenemos que confesarle al Señor todos nuestros pecados, llamarle por su nombre y apartarnos de Él para alcanzar la misericordia de Dios. De lo contrario, si no nos arrepentimos, la ira de Dios no va a alcanzar. Pero el Señor no quiere eso. No quiere eso. Por eso el tema de esta mañana es: no encubras tus pecados. No hay que encubrir nuestros pecados. No hay que encubrir a nadie. A nadie hay que encubrir. Y no estoy diciendo que ya lo vas a publicar. Vi eso, y rápido, todas las redes sociales. No. Todo pecado, toda maldad, tarde que temprano, el Señor lo saca a la luz. Si no te arrepientes, si no te enderezas. A veces no es necesario
que alguien a mí me descubra. Es nuestra propia conciencia que nos descubre. Dice en un versículo, parece que ahí en el 28:1, dice: huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Por qué huye el impío? Pues algo malo hizo. Está huyendo solo. Por eso algunos, cuando ven la policía, empiezan a correr, empiezan a poner nerviosos. Bueno, ¿y tú qué te pasa? No, pues, su conciencia. Nadie le ha dicho o lo está acusando a él. Su conciencia. Hay un ejemplo. Entonces, arreglémonos bien con Dios. El que nada debe, nada teme. ¿Verdad? Es un dicho de nosotros. Pero es verdad. Asimismo tenemos que cuidar nuestras conversaciones, porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Si nosotros nos estamos juntando con tantas personas que no aman a Dios, que no sirven a Dios, poco a poco se nos van a ir pegando el ajo y la cebolla, como se dice. Y nosotros tenemos que andar en luz, permanecer en la luz que es Cristo, para que aquellos puedan ver el poder de Dios que hay en nosotros. Ya para concluir, acá en el libro de Lucas, en el capítulo 15, sabemos la historia, lo que sufrió, lo que vivió este hombre, este padre, que tenía 2 hijos. La parábola del hijo pródigo, muy conocida por nosotros. Y se lo voy a narrar así, aunque usted lo sabe. Que tenía 2 hijos, pero uno de ellos salió, entre comillas, más abusado. Y le dijo: padre, pues, ¿cuándo me vas a heredar? Dame lo que me pertenece. Bueno, su padre se lo dio, sabemos. Y el hombre se fue al mundo a gastarse lo que no le había costado. Aunque había trabajado con su padre, pero no le había costado tanto como a su padre. Empezó a derrochar y a gastar en mujeres, en los placeres. Pero después sabemos que se le acabó. El mucho dinero que haya llevado se le acabó. Pero lo peor es que se le acabó esa relación con Dios. Porque el dinero a muchos de nosotros nos ciega, nos vuelve altivos, orgullosos. Pero el que está bien cimentado en la palabra de Dios, sirve a Dios con sus riquezas. Aunque la palabra de Dios dice que nadie puede servir a 2 señores, ni a Dios ni a las riquezas. Pero tenemos a Job, un hombre rico que sirvió a Dios con sus riquezas. Tenemos a Abraham, que sirvió a Dios con sus riquezas. Y este hombre empezó a malgastar. Y ya cuando se le había acabado todo, y posiblemente la que le dijo que lo amaba porque vio en él dinero, después, ¿cuál te va a amar? Quítate, que no te conozco. Y así somos nosotros regularmente. Nos mueve el interés. Nos mueve cualquier tipo de interés. Y caemos en ser buenos actores, los hombres, en fingir cosas que no sientes. No seamos así. Seamos genuinos, sinceros. ¿De qué sirve un beneficio temporero si no vas a ser feliz por el resto de tu vida? Y lo peor es de que te puedes perder.
Este hombre dijo, pensó dentro de sí, se acordó de que su padre, a pesar de que lo había heredado y él ya había malgastado, todavía su padre tenía algo que ofrecerle a él. Un plato de comida, y aunque sea el limpiar el chiquero de los puercos o darle alfalfa al ganado, algo, el trabajo más bajo entre la sociedad, eso yo quiero hacer, pero yo quiero volver a la casa de mi padre. Él lo pensó así. Y dijo, me levantaré, el versículo 18, e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Entonces él fue lo que él pensó, que ya no era digno de llamarse hijo de él. Y eso es lo que piensa uno cuando a Dios le hemos fallado. Ya no le queremos dar la cara a Dios. Ya a muchos decimos, bueno, ya para qué voy a ir al templo. Es por demás, yo ya he fallado, he pecado bastante. Para estarle fallando, mejor no voy. No. No seas de doble ánimo. No permitas que el diablo, después de que te derribó, de que le fallaste a Dios, te mantenga alejado de Él. Alejado de Dios con falsos argumentos. Dice su palabra, abogado tenemos para con Jesucristo. Todo es cuestión de reconocer nuestras rebeliones y decirle al Señor, ten misericordia de mí, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Pero es necesario reconocer nuestra condición, decirle al Señor que Él quiere hacerlo, que Él es el único que lo puede hacer. Y muchos no queremos reconocer, venir ante la casa de Dios, ante Dios. Un corazón contrito y humillado no desprecia el Señor, como se leía aquí en el Salmo 51. No lo desprecia Dios. Es más, Dios está sediento de esos corazones que vengan ante Él. Y el hijo le dijo al padre, versículo 23, 21, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestile, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha vivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aleluya. Ese es el amor del Padre con aquel hijo que se había perdido, que se había descarriado de sus caminos. Pero este varón tuvo que confesarle a Dios su pecado. Él reconoció en donde había fallado, confesó y actuó, vino ante el Padre. Y asimismo, es lo que el Señor quiere, que nosotros reconozcamos nuestra situación espiritual, en donde nosotros le hemos fallado a Él. Porque quizás algunos de nosotros, por la gracia de Dios que tenemos la vestidura de Dios, que Él nos la puso en el momento que le aceptamos como nuestro Salvador y Señor de nuestra vida.
nos dio una vestidura limpia, blanca, resplandeciente, intacta. Sin embargo, a veces, cuando acudimos, como el ejemplo que le ponía, a una fiesta o a un convivio en donde no hay presencia de Dios, que no son, en donde Dios no se glorifica, por lo menos el vestido se mancha, por lo menos el vestido se empolva, y a veces hay que hacerse, pero tanto y tanto el vestido se ensucia. Y el Señor viene por una iglesia limpia, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Ven a Él, nos dice el Señor. Dice, si tus pecados fueren rojos, como la grana, se vendrán a ser como blanca nieve. Él nos quiere limpiar a todos de toda contaminación de carne o del espíritu. Y algunos todavía estamos atrapados en el espíritu, que no le damos la libertad al Señor, y el espíritu humano ahí está atrapado. El Señor nos quiere libertar, el Señor nos quiere sanar, el Señor quiere que vivamos con la libertad con que Cristo nos hizo libres un día. Sin embargo, ya algunos estamos cayendo presos en las manos del diablo. Pero hoy el Señor nuevamente nos dice: pelea, pelea, pelea la buena batalla. Avívate, búscame, sírveme, no importando tu condición espiritual. He aquí yo estoy presto para ayudarte, para consolarte, para socorrerte, para perdonarte, para limpiarte nuevamente y darte un nuevo vestido. Porque cuando un pecador se arrepiente, hay fiestas en los cielos. Hubo fiesta cuando ese hijo cuando regresó, después de que se había ido de su casa, hubo fiesta. Y así nosotros, hay fiesta en los cielos. Y hoy, gracias a Dios, todos nosotros le servimos a Dios. Pero puede ser que alguien que nos está escuchando, viendo a través de las redes sociales, todavía no ha dado ese paso. Y hoy el Señor le está extendiendo su mano poderosa para levantarlo y decirle: vamos, vamos, todavía se puede, persigue firme al blanco que es Cristo hasta el día final. Aleluya. Pues este ha sido el mensaje que el Señor nos ha dado, hermanos.